Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Lección 7, el pacto con Abraham. Para memorizar. Y Abraham dijo: «Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». Génesis capítulo 15, verso 2. Bienvenidos a la sección bíblica titulada Las tres etapas del pacto. Numerémoslo. Número 1, la que está registrado en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 7. Leeré parte del versículo 7 y declara: «A tu descendencia daré esta tierra». Subrayen tierra. Y número 2 está registrado en Génesis capítulo 15, aquí en la Biblia, en el versículo 7 al 18. Pero voy a leer el verso 18. Declara: «El Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra». Subrayamos nuevamente tierra. Puede observarse que el pacto de Dios con Abraham está íntimamente relacionado con darle cierta tierra especial, la tierra prometida. Hasta aquí vamos en la etapa número 2. Ahora pasamos a la etapa número 3. Génesis, el capítulo 17, del verso 1 al 14, está ahí descrito esta etapa número 3 del pacto. Pero voy a leer Génesis capítulo 17, el verso 7, declara: «Pacto entre mí y ti». Ese mí es Dios y este ti es Abraham. Si notamos entonces, ahí está el pacto. Leeré ahora Génesis 17, el verso 8. «Y te daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán en herencia eterna». Nuevamente, por tercera vez, en la tercera etapa del pacto, se ofrece una tierra, pero aquí en esta tercera etapa se identifica qué tierra es: la de Canaán terrenal, que en la Biblia encontramos este territorio con una serie de títulos y les daremos lectura. La primera la encontramos en Zacarías capítulo 2, versículo 12. Declara: «Tierra santa». ¿Sí? La tierra prometida, Dios le llama tierra santa. ¿Por qué? Porque ahí estuvo Adán, ahí estuvo Eva. Porque allí estuvo Cristo mismo. Porque ahí estuvieron los profetas. Porque ahí estuvieron los apóstoles. Porque ahí murió Cristo. Porque ahí resucitó Cristo. Así le llama Dios. ¿En qué texto? Zacarías capítulo 2, verso 12. Tierra santa. Así que si desean escribir en la sección de abajo para que se nos vaya quedando, tierra santa. Luego tenemos en Daniel, aquí en la Biblia, el capítulo 11, el versículo 16 declara la palabra de Dios. Daniel 11, 16. Tierra gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque ahí en ese territorio estuvo uno de los reinos más brillantes, espectaculares. Y hago referencia primero al reino de Adán. Segundo, hago referencia al reino de David en la Tierra Santa, una tierra gloriosa. Y también estuvo ahí el reino de Salomón, el rey más sabio de la tierra. Claro, una tierra gloriosa. Y por supuesto, ahí la profecía indica que va a ocurrir el epicentro del fuerte pregón. Gloriosa.
Vamos a ver otro texto más aquí en la Biblia. En Salmo 106, el verso 24, declara: tierra deseable. ¿Por qué la tierra prometida es tierra deseable? Primero, porque Dios la eligió para establecer un reino de santos, no de diablitos, sino de santos. La descendencia de Adán tenía que ser santa. Dice, llenar la tierra, ¿de qué? De santos, no de diablos. Entonces, es una tierra deseable para el pueblo de Dios, para los verdaderos que estudian la Biblia. Para los que no, pues ni siquiera saben de ello y ni le dan importancia. Es tierra deseable porque lo quiere Dios, ese territorio. Porque lo quiere el diablo, ese territorio. Porque lo quiere aún el Papa católico, quiere ese territorio. Y, por supuesto, los estudiantes sensatos de la Biblia queremos ese territorio, porque es bíblico. Ahí por eso Salmo 106, el verso 24 declara la Biblia: tierra deseable. Bien, entonces hay varios títulos para el territorio que se prometió en las 3 etapas del pacto con Abraham, hablando del territorio de la tierra prometida. Ahora, ¿qué indica la profecía para usted y para mí? Abraham y a sus descendientes se les prometió, pero tenemos que saber que hay una profecía directamente. Y para ello vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 37, el verso 21 y el verso 22. Y les dirás: así dice el Señor, el Eterno: yo tomo a los israelitas de entre las naciones a donde fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Quién? Dios está prometiendo que va a reunir a los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas hoy? Los de Apocalipsis 7, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, los 144,000 que son israelitas. Y hoy el Israel moderno es la iglesia adventista, por varias razones. El Israel antiguo era rebelde. La iglesia adventista hoy es rebelde. El Israel antiguo defendía y guardaba los mandamientos de Dios. Cuando digo guardaba, es que por lo menos reconocía que estaban vigentes. Hoy la iglesia adventista, Israel moderno, defiende entre el mundo cristiano que la ley santa de Dios está vigente, incluyendo el sábado. Así que tenemos un tipo y tenemos un antitipo. Interesante. Entonces, cuando dice Ezequiel 37, el verso 21, que Dios va a reunir a los israelitas fieles en la tierra que les prometió, está hablando de adventistas del séptimo día fieles que van a sobrevivir el juicio de los vivos. Maravilloso. Ezequiel 37, el verso 22 sigue diciendo: los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Esto está en un futuro cercano, porque jamás el reino de las 10 tribus que estaba al norte de la Tierra Santa, ellos fueron llevados cautivos por Asiria y jamás regresaron hasta hoy. Las 2 tribus, el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ellos sí regresaron, pero luego, pasado el tiempo, por rebeldes, después de crucificar a Cristo, el verdadero Mesías, en el año 70 vino el general Tito y los expulsó otra vez. Y claro, en 1948 regresaron algunos judíos a la Tierra Santa, pero la profecía está indicando que Dios va a reunir no a unos pocos judíos incrédulos en ese territorio, sino al reino de Israel 10 tribus y al reino de Judá 2 tribus, es decir, a las 12 tribus. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 7, 4, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hoy, las 12 tribus, el pueblo completo, son los 144,000 que están siendo sellados dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Espero que usted sea uno de ellos, usted sea una de ellas, firmes, con ganas, porque en las 3 etapas del pacto se prometió el territorio y nosotros estamos más cerca de recibir esa promesa.
Gracias por llegar hasta aquí, hermano y hermana. Dele fuertemente me gusta a ese botón que tan fácil es hacerlo. Si no lo hace, no lo haga, pero está invitado. Dele para llegar a más personas. También déjenos su opinión en la sección de abajo, en los comentarios. ¿Desde qué país nos ve en esta ocasión? ¿Desde África? ¿Desde el Medio Oriente? ¿Desde México? ¿Estados Unidos? ¿Centroamérica? ¿Desde qué parte de este globo terráqueo nos ve? Escriba allá. Ministro, lo veo desde tal lugar. Estoy para apoyarle. También, por favor, antes de retirarse, dele compartir a este video. Hagamos obra misionera. Comparta. Muchas, pero muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada Los 8 pactos de gracia. Vamos a ir numerándolo en orden bíblico. Número 1. El pacto con Adán, registrado en Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo profético de ese nivel y de ese calibre. Ahí nos menciona que la simiente de la mujer debía aplastarle la cabeza a la serpiente. El comentario del espíritu de profecía lo encontramos en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32 y la página 340 declara así: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Aquí se nos explica el pacto con Adán, el número 1. Ahora vamos a pasar al número 2, el pacto con Noé. Y lo encontramos en Génesis capítulo 6, aquí en la Biblia, en el versículo 18, declara: estableceré mi pacto contigo, haciendo referencia a Noé. El pacto número 3, el pacto con Abraham. Eso lo encontramos aquí en la Biblia, en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, y específicamente hace la mención en Génesis 15, el verso 18, en la siguiente frase: el Señor concertó un pacto con Abraham. Ahí tenemos. Pasamos al número 4, el pacto con Isaac. Y lo encontramos en Éxodo, capítulo 6, el versículo 3 y el versículo 4. Declara: aparecí a Isaac, también establecí mi pacto. Número 5, el pacto con Jacob. Éxodo, capítulo 6, verso 3 y el versículo 4 declaran: aparecí a Jacob, también establecí mi pacto. Número 6, el pacto con Moisés. Éxodo, capítulo 6, el versículo 1 declara: el Señor respondió a Moisés. El versículo 4 dice: también establecí mi pacto. Y si seguimos leyendo los versículos restantes de Éxodo 6, vamos a encontrar que fue un pacto con Moisés y el pueblo de Israel antiguo. Número 7, el pacto con David. Y encontramos este registro en Salmo capítulo 89, el versículo 3, dice así: hice un pacto con mi elegido, juré a David mi siervo. Ahí tenemos el pacto con David. Y el pacto número 8 es el nuevo pacto. Y lo encontramos en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31. A esto yo le llamo perfección. Jeremías 31, versículo 31, declara: vienen días,
Dice el Señor en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Me detengo a explicar este último pacto. La primera frase dice, vienen días, hablando de futuro. Significa que aún no se ha cumplido el nuevo pacto. Vienen días, futuro. Dice el Señor en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob. Me detengo. Jacob aquí hace alusión a Israel. Por lo tanto, cuando dice con la casa de Jacob, debe entenderse con la casa de Israel. Y aquí específicamente hace alusión o referencia a las 10 tribus, al reino del norte, al reino de Israel, las 10 tribus, que su capital era Samaria. Entonces, dice que va a hacer un pacto con la casa de Jacob, es decir, con Israel, las 10 tribus, y de Judá. Judá aquí es el reino de Judá, las 2 tribus. Por lo tanto, Dios va a hacer un pacto en un futuro muy cercano con Israel, las 10 tribus, y con Judá, las 2 tribus. Sumemos 10 tribus más 2 tribus hacen un total de 12 tribus. El pueblo completo. Dios va a hacer un pacto con las 12 tribus en el futuro. Pero Santiago capítulo 1, el versículo 1 declara aquí en la Biblia: saludos a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces hoy las 12 tribus no están en un solo lugar, están esparcidas en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en África, en Israel, etcétera. Están esparcidos. Porque la iglesia adventista del séptimo día está esparcida. Ahora, es interesante notar que las 12 tribus que están esparcidas finalmente serán un número específico que la Biblia señala. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4 declara: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Todas las tribus hace referencia a las 12 tribus. Por lo tanto, los 144,000 sellados son las 12 tribus de la actualidad. Por lo tanto, cuando leemos allá en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, versículo 31, vienen días, futuro, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob, Israel, las 10 tribus, y de Judá, las 2 tribus, 10 más 2, 12, 12 tribus. Está haciendo referencia a que Dios va a hacer un nuevo pacto con las 12 tribus de nuestra actualidad, que son los 144,000. Por lo tanto, el número 8, el nuevo pacto, se hará con los 144,000 adventistas del séptimo día fieles que van a sobrevivir el inminente juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 y resaltado en Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, la iglesia adventista del séptimo día. Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ahora es interesante notar que en este número 8, el nuevo pacto, el 8 en la Biblia tiene un significado espectacular. Por mencionarles que el 8 significa un nuevo comienzo. Pongamos el ejemplo bíblico. Cada israelita, cada hebreo, varón, era circuncidado al 8º día. No en el 7º día, sino al 8º día. Lo que significaba que al ser circuncidado en el 8º día, formaba parte a partir de ese entonces del pueblo de Dios. Un nuevo comienzo. También tenemos la referencia aquí en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 20, nos dice exactamente que fueron 8 personas los que fueron rescatados de las aguas del diluvio. 8 personas entraron en el arca. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 9? ¿Por qué 8? Porque con 8 personas se pobló de nuevo la tierra. Porque el 8 significa un nuevo comienzo.
Entonces, de los 8 pactos de gracia desde Adán hasta el nuevo pacto, que es el octavo, el número 8, habrá un nuevo comienzo con los 144,000. La ley ya no estará en tablas, sino que ahora tablas de piedra, sino que ahora estará en las tablas del corazón. Palpitante, un nuevo comienzo como nunca se ha visto. Será reflejado en los 144,000. Usted y yo tenemos una cita. Y el lugar de la cita está registrado en Apocalipsis 14, versículo 1. Miré y vi al Cordero, a Cristo, sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Estos 144,000 son los que harán un nuevo pacto con Dios, o Dios con los 144,000. Será mutuo. Nos vemos en la cumbre del monte Sión, en el nuevo pacto. Amén. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí en esta sección. Dele me gusta a ese botón, y si no le gustó, dele me disgusta. O en inglés sería dislike, pero haga algo. Y así llegaremos a más personas. También déjenos su opinión en la sección de abajo sobre los 8 pactos. ¿Cuál de los 8 le impresionó más? Comente si tiene versículos, citas de la Biblia o del Espíritu de Profecía, ahí abajo en los comentarios, que vamos a leerlos. Y por favor, comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas gracias. El método de Abraham para ser justificado. No hay otra manera. Para ello, le voy a dejar el concepto en su mente. El método de Abraham funciona para todos nosotros. Y así ser justificados. Abraham lo logró. Si él lo logró, usted y yo también lo podemos lograr. Le daré una cita bíblica en el Antiguo Testamento y es la siguiente. Isaías 51, verso 1 y 2. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a Abraham, vuestro Padre. Se nos está indicando que debemos mirar a Abraham. Significa que veamos lo que él realizó para ser justificado. Cita número 2, en este caso en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, verso 39. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces aquí se nos menciona las obras que realizó Abraham. Y esas deberíamos hacer nosotros para ser justificados. Ese es el método a seguir que nos indica la Biblia. Veamos entonces cómo Abraham logró ser justificado. Para ello le voy a dar 5 órdenes que la Biblia nos declara que Dios le dio a Abraham y él las obedeció al pie de la letra. Número 1, Dios le ordenó a Abraham que se fuera de su tierra a la tierra prometida y él obedeció. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1, verso 4 y el verso 7. Orden número 2. Estando Abraham en la tierra prometida, Dios le ordenó que se levantara y recorriera la tierra santa, y él obedeció. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 13, verso 14 al 18. Orden número 3. Dios le ordenó a Abraham que todo varón debía ser circuncidado y en el mismo día obedeció. Lo encontramos en Génesis capítulo 17, verso 9, verso 10 y el verso 23. Orden número 4. Dios le ordenó a Abraham que expulsara a Agar e Ismael y obedeció. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 21, el verso 12 y 14.
Orden número 5. Dios ordena a Abraham dar a su único hijo, a Isaac, como sacrificio, y él obedeció, aunque Dios lo detuvo en el proceso. Y concluye diciendo: por cuanto obedeciste mi voz. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 22 del 1 al 3, el verso 9 al 12, el verso 15 al 18. Entonces podemos observar que fueron 5 órdenes de parte de Dios registradas en la Biblia hacia Abraham, y Abraham lo obedeció al pie de la letra. Al realizar las órdenes de Dios y obedecerlas, Abraham fue justificado. Y eso nos lo resume la Biblia en el Antiguo Testamento. Génesis 15, el verso 6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. El creer es fe y la fe es acción. Pablo en Romanos dice de fe en fe, porque la fe es acción, es movimiento. Dice que Abraham le creyó a Dios, es decir, él obedeció las órdenes de Dios y le fue contado por justicia. Así lo resume el Antiguo Testamento. Ahora veamos un ejemplo número 2 en el Nuevo Testamento. Para ello citamos Santiago capítulo 2, el verso 23. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Observamos entonces que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman lo mismo, que al creerle Abraham a Dios y obedecer a Dios, le fue contado por justicia. Por lo tanto, el método de Abraham para ser justificado fue la obediencia hacia la palabra de Dios. Hoy nosotros no tenemos la palabra audible de Dios, pero tenemos la palabra escrita de Dios, la Biblia. Y debemos obedecer para también ser justificados. De lo contrario, tendremos que esperar que se dé la orden a 5 ángeles destructores. Y para ello voy a citar lo que nos dice el Espíritu Santo. Pero debo recordarles a ustedes que estos ángeles recibirán una orden de matar a todo aquel que no obtenga el sello del Dios vivo en la frente. Y ellos obedecen como el rayo. Obedecen a Dios. Cito el Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 295 y 296. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, subrayamos ahí justicia, está descrita en la orden dada a los 5, subrayamos 5 hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. Ahí está la orden, subrayen matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad, sigue la orden, subrayemos ahí. Viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Ezequiel 9, verso 5 y el verso 6. Observamos que el espíritu de profecía es muy claro al decir que serán 5 los encargados de destruir a los que no obtengan el sello de inmortalidad en la frente. Y los que tengan el sello, se recibe también la orden
estos ángeles de no tocarlos ni acercarse a ellos, porque tienen el sello del Dios vivo. Ahora vamos a notar la cita siguiente del espíritu de profecía que resalta que son 5 los encargados. Cartas y manuscritos con anotaciones, el tomo 1, en la página 189. ¿No ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4 y 5. Refiriéndose a los ángeles. Subrayemos ahí, ángeles. Serán 5 ángeles los encargados de eliminar a los que no obtengan el sello. Es interesante, tenemos 5 órdenes directas de Dios a Abraham y él las obedeció al pie de la letra. Y tenemos 5 ángeles que van a obedecer una orden divina de matar al que no tenga el sello en la iglesia. ¡Wow! Esto va a estar terrible. Por eso es de que yo aprovecho toda oportunidad para alertarlo a usted, a su familia, a sus seres queridos y a toda nuestra querida hermandad y familia adventista del séptimo día. 5 ángeles encargados de esta destrucción. Por lo tanto, debemos de saber que Ezequiel capítulo 9 se cumplirá. ¿Saben por qué? Porque los ángeles santos, justos, que no han pecado, van a obedecer la orden de Cristo de destruir a los que no obtengan el sello. Ahora, puede surgir la pregunta en su mente, querido televidente de nuestro canal. Ministro Enoc Martín, los ángeles, 5 en número, ¿van a ser justificados cuando ellos obedezcan la orden de Dios? La respuesta es no. Los ángeles no van a ser justificados. ¿Por qué? Porque no han caído en pecado. Nunca han desobedecido ninguna orden de Dios. Ellos son justos. Pero para seguir siendo justos, deben obedecer la orden de Dios. Y por ello se va a cumplir la matanza masiva registrado aquí en la Biblia de Ezequiel capítulo 9. Leo Ezequiel 9, verso 6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Esta orden la van a obedecer los ángeles. Las órdenes que Dios le dio a Abraham, él las obedeció y esa obediencia le fue contada por justicia, porque Abraham era un pecador como nosotros. Pero estos santos ángeles que van a recibir esta orden de destrucción hacia los que no obtengan el sello del Dios vivo, para seguir siendo justos, deben de obedecer la orden y la van a obedecer. Por lo tanto, Ezequiel 9 se va a cumplir. Por eso insistimos en cada tiempo y oportunidad en advertirles que viene la espada de ángeles. Esto es netamente ilustrativo, no es real esta espada, pero debe de saber que algo grande y grave viene, porque los ángeles obedecen la orden divina directa de Cristo. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, declara: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. No dice que ya se cumplió, dice que se va a cumplir, y cuando se cumpla va a ser literal. Los ángeles literalmente van a venir con sus espadas, 5 en número, y van a matar, van a destruir. Ellos obedecen la orden divina. Son justos y van a seguir siendo justos porque obedecen las órdenes de Dios. Entonces podemos argumentar, podemos preguntar, ¿y cómo nosotros podemos sobrevivir y ser salvos
y ser aprobados, ser justificados como lo fue Abraham. Bueno, sigamos el método de Abraham para ser justificado. Y fue obedecer todas las órdenes divinas. Si Dios nos ordena algo, hoy nosotros tenemos que obedecer al pie de la letra y no poner pero el pastor me va a regañar, pero mis amigos me van a dejar, pero no tengo tiempo, pero y tantos peros, esos peros lo pueden perder a usted. No pongamos pero y obedezcamos las órdenes divinas. Orden divina número 1 para usted ser justificado hoy es lo que está aquí en la Biblia. En Ezequiel capítulo 9 verso 4. Esta orden no es para los ángeles, esta orden es para usted. Ezequiel 9:4 dice, y el Señor le dijo a uno de los ángeles, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres. Ahí me detengo. Este ángel es un ángel con el sello. Este ángel es el mismo ángel de Apocalipsis 7:2, el que sube del este, de donde nace el sol, y tiene en su mano el sello del Dios vivo. Este ángel es el mismo que va a sellar a los 144,000. Este ángel ya recibió la orden de pasar en la ciudad, en Jerusalén, que representa a la iglesia adventista del séptimo día. Léase Testimonios para la Iglesia, el tomo 8. En la página 74 dice, Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Por lo tanto, este ángel ya recibió la orden de pasar por la ciudad, por Jerusalén, por la iglesia adventista, y colocar una señal. Ya recibió la orden y este ángel está activo, está trabajando. Ahora pregunto, ¿este ángel es justificado al realizar y obedecer esta orden de pasar a sellar a los 144,000 en la iglesia adventista? ¿Él es justificado al obedecer esto? No. ¿Por qué? Porque él es justo. Nunca ha pecado. Nunca ha caído en pecado. Es justo. Si es justo, no necesita ser justificado. Pero para seguir siendo justo, este ángel con el sello debe de obedecer. Y por eso ya está pasando en la iglesia adventista del séptimo día para sellar a los 144,000. Cito entonces lo que dice Ezequiel 9, verso 4, lo leo ahora completo. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, para que usted y yo seamos justificados, porque nosotros sí necesitamos ser justificados, porque somos injustos, somos pecadores, somos rebeldes. Entonces sí necesitamos ser justificados. Para ser nosotros justificados hoy, necesitamos aplicar el método de Abraham, obediencia a la orden. Y el ángel solo va a sellar a los hombres y mujeres que estén haciendo dos cosas. Número 1, gimiendo. Número 2, clamando contra las abominaciones que se hacen en la iglesia. Por lo tanto, usted y yo, para ser justificados, debemos utilizar el método de Abraham, obedecer. ¿Y obedecer qué? Esta orden de gemir y clamar contra las abominaciones que se hacen en la iglesia. Al estar en contra de estos pecados en la iglesia, usted va a obedecer, y si usted obedece, usted va a ser justificado. Y para seguir siendo justo, usted tiene que seguir obedeciendo, ¿qué? La palabra de Dios, todas las órdenes. Entonces, puesto que usted y yo queremos ser justificados, debemos utilizar el método de Abraham, la obediencia completa a la palabra de Dios. Y directamente, ¿qué debemos obedecer hoy, ahora, en este momento?
La orden de Ezequiel 9:4. Gemir y clamar contra todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y así, y solo entonces, usted y yo vamos a ser justificados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué fácil de entenderlo! Pero habrá que accionar. Recuerde que usted está siendo llamado para ser uno de los sellados, no para ser uno de los muertos en Ezequiel 9, la matanza ahí por los ángeles. Por lo tanto, usted debe ser uno de los 144,000. Déjenme decirles que los 144,000 todos son obedientes a la palabra de Dios. Los 144,000 todos van a ser justificados. ¿Por qué? Porque todos ellos obedecen las órdenes divinas descritas en la palabra de Dios. Por lo tanto, los 144,000, todos ellos van a ser justificados. Y la invitación es que usted sea uno de los 144,000 que tendrán la justificación por la fe. Debo recordarles que quede en su mente la definición de justificación por la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Y para que usted hoy sea justificado, debe de obedecer la orden de gemir y clamar contra todas las abominaciones. Por lo tanto, le voy a preguntar y usted va a dar una respuesta en la sección de comentarios. La pregunta es, ¿qué debe hacer todo adventista para ser justificado? Y la respuesta es, gemir y clamar contra todas las abominaciones. Entonces yo le pregunto y usted contesta en la sección de abajo. Pregunta, ¿qué debe de hacer todo adventista para ser justificado? La respuesta es gemir y clamar contra todas las abominaciones. Esta frase debe estar colocada en la sección de abajo por usted como respuesta. Gemir y clamar contra todas las abominaciones. Si usted hace así, estoy seguro que usted está justificado y seguirá siendo justo si sigue obedeciendo la orden de Dios. Qué fácil, qué sencillo de comprender. Que el cielo le dé poder, le dé su Santo Espíritu y la valentía que todo adventista necesita para cumplir esta orden, tal como lo hizo Abraham. Obedeció la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado, hermanos y hermanas, hasta aquí. Soy el ministro Enoc Martín para servirle. Dele me gusta a este video, porque así lo pide el sistema de las redes sociales. Dele me gusta, apache ahí ese botón, me gusta. Déjenos su comentario, lo que usted aprendió y lo que usted le impresionó. Y por favor comparta en sus distintas redes sociales. ¿Por qué? Porque así es como estamos cumpliendo la orden de Dios de gemir y clamar. Y juntos seremos justificados. Muchas y muchas gracias. Hasta la próxima. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. Bienvenidos a la sección titulada Terminología profética del Nuevo Pacto. Es sumamente necesario saber estos términos para luego, al estudiarlo, que sea sumamente sencillo su aprendizaje. Entonces, citaremos lo que la Biblia nos menciona en Éxodo. El capítulo 3, el versículo 9, ahí menciona Israel, pero haciendo referencia al Israel antiguo, la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora, también debemos de saber que hay un Israel moderno y
el espíritu de profecía hoy nos va a ayudar a comprenderlo. Les cito, Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 131 declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces observamos que el espíritu de profecía nos enseña que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ¿qué queda en nuestra mente? Israel antiguo e Israel moderno. Bien, ahora veamos también que hay un Israel y Judá antiguo. Debemos de saber también que todo el pueblo se le dio el nombre de Israel como reino, pero luego este reino se dividió en dos partes. Unos se quedaron al norte, otros se quedaron al sur. Los que se quedaron al norte se les llamó Israel y los que se quedaron al sur se les llamó Judá. Al norte 10 tribus y al sur 2 tribus. Para ello voy a citarles lo que la Biblia nos menciona en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 15. Y habla de Israel, las 10 tribus. Pero también en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 20 y 21, nos habla de Judá, que estaba formada por 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces, tienen que retener en sus mentes, para la mayor comprensión de este estudio, que el término Israel significa 10 tribus. El término Judá significa 2 tribus. Si sumamos 10 más 2, hace un total de 12 tribus. Ok, pero también hay un Israel y Judá moderno. Y para ello voy a citar aquí en la Biblia, Ezequiel, ahí que aparezca en su pantalla, el capítulo 9, el versículo 9 dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Ahora, si observamos, ahí están los dos términos y los subrayamos, Israel y Judá. Estos términos hacen referencia a todo el pueblo, pero no al antiguo, sino al moderno. Y para ello voy a citar lo que nos dice el espíritu de profecía. Para ello citamos Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 295. Declara así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Entonces, el espíritu de profecía es bien claro que hay que estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. Ahora, también tenemos que ver lo que nos habla Testimonios para la Iglesia. El tomo 5 en la página 196 declara así: Ezequiel 9, verso 5, verso 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Nuevamente, el espíritu de profecía nos está ubicando. En este caso, nos dice claramente que el juicio de los vivos, Ezequiel 9, se va a cumplir en la iglesia, no en el mundo, sino primero en la iglesia y luego en el mundo. Pero también tenemos que saber que estos términos en Ezequiel 9, versículo 9, cuando dice Israel y Judá, hablando de todo el pueblo, pero no el antiguo, sino el moderno, porque Ezequiel 9 se cumple y se va a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, definimos que los términos en Ezequiel 9, versículo 9, Israel y Judá, que su pecado es sobremanera grande, dice ahí el texto, hace referencia a la iglesia adventista en pecado, porque realmente así estamos. Esa es la triste realidad. Por el otro lado, también debemos de saber que Israel y Judá, como ya lo hemos dicho, Israel eran 10 tribus, Judá 2 tribus, 10 más 2, 12 tribus. Las 12 tribus en nuestro tiempo, según Apocalipsis 7, del verso 4 al verso 8, son los 144,000.
Es sumamente interesante que la sierva del Señor, Elena G. de White, en Primeros Escritos, menciona en la página 15 a la página 19 lo siguiente: 144,000, 144,000, 144,000, 144,000, 144,000, 144,000, como aparece ahí en su pantalla subrayada. Son 6 veces que el espíritu de profecía habla de los 144,000 en la primera visión que tuvo la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso decimos que Ezequiel 9, verso 9, cuando dice Israel y Judá, hablando de todas las tribus, de las 12, es decir, del pueblo completo, hace directamente referencia al pueblo actual, la iglesia adventista, y directamente también haciendo referencia a los 144,000 que realmente serán las 12 tribus en nuestro tiempo. Ahora, notemos lo siguiente: tenemos en Jeremías el capítulo 30, el versículo 3, también estos dos términos hablando del Israel de nuestro tiempo y de Judá de nuestro tiempo. Para ello leeré Jeremías 30, versículo 3. Declara: porque aquí vienen días, dice el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice: también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. En ese texto vamos a subrayar lo que es Israel y Judá. Aquí hace referencia no a Israel y Judá antigua, sino a Israel y a Judá moderna, de nuestro tiempo. Hay una promesa de reunión. Pero también tenemos una referencia bíblica más. Jeremías 31, versículo 31, nuevamente nos menciona los dos términos. ¿Y qué términos? He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Observamos que el texto nos señala que hará Dios un nuevo pacto no con cualquier pueblo, sino con Israel y con Judá. Es decir, con el Israel moderno, es decir, con los 144,000. Por eso es necesario que entendamos la terminología en relación y conexión al nuevo pacto. Por lo tanto, Dios hará un pacto con los 144,000. Ahora debemos observar interesantemente que los 144,000 son las 12 tribus de nuestro tiempo. Para ello podemos citar lo que dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, declara así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De cuántas tribus? Dice de todas. Y preguntamos, ¿cuántas tribus son todas? La respuesta es obvia, 12 tribus. Es interesante que en Apocalipsis 7, del verso 5 al verso 8, se confirma donde dice que 12,000 sellados de cada tribu serán. Si son 12 tribus y 12,000 de cada tribu, hagamos una pequeña operación como aparece ahí en su pantalla. 12,000 por 12 igual 144,000. Por lo tanto, todo lo que hemos analizado implica que es correcto y perfecto. Toda esta terminología bíblica en conexión al nuevo pacto es sumamente importante cada vez que leamos las profecías en la palabra de Dios. Hermano y hermana, dele me gusta a este video porque sé que ha aprendido. Y también déjenos un comentario en la sección de abajo. Escriba: terminología bíblica aprendida. Solo esa frase, por favor, porque hemos aprendido los términos Israel antiguo, Israel moderno, Israel y Judá, Israel 10 tribus, Judá 2 tribus. Y hoy
Judá e Israel, las 12 tribus modernas son los 144,000. Ya hemos aprendido toda esta terminología. Por eso escriba en la sección de los comentarios, terminología bíblica aprendida. Y por favor, comparta este video en sus distintas redes sociales. Tenemos que hoy ayudar a la obra misionera porque juntos vamos a lograr y terminar la gran comisión de Cristo, de ir primero a la iglesia adventista y segundo al mundo, a todas las naciones. Gracias, muchas gracias por compartir. Bienvenidos a la sección titulada Orden cronológico de eventos en relación al nuevo pacto. Hermanos y hermanas, tenemos que comprender este orden secuencial de eventos, porque está involucrado usted, estamos involucrados. Para ello, vamos a hacer referencia al nuevo pacto que está registrado en Jeremías capítulo 31, verso 31. Pero debemos de saber que tiene un contexto y su contexto está en Jeremías 30. Entonces, el orden secuencial sería, primero, los eventos registrados en Jeremías capítulo 30 y segundo, y solo entonces, los eventos registrados en Jeremías capítulo 31, que incluye el nuevo pacto. Por lo tanto, tenemos que saber qué eventos aparecen en Jeremías capítulo 30. En síntesis le diré que nos habla y nos pronostica de parte de Dios que Él va a reunir a su pueblo, a su iglesia en la tierra prometida. Así lo dice Dios y así lo creemos porque está escrito. Para ello voy a citar lo que nos dice Jeremías capítulo 30. El versículo 3 declara así: porque aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Subrayemos la palabra volver a la tierra. Ahora es interesante que notemos que este capítulo 30 de Jeremías está hablando de un regreso del pueblo de Dios a la tierra prometida, a la tierra de nuestros padres. Es lo que está diciendo la profecía. Vienen días, hablando de futuro, todavía para nosotros. Pero tenemos luego en Jeremías 31, un capítulo después, en el versículo 31, lo siguiente: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Observamos entonces, Jeremías 30, verso 3, habla que Dios va a recoger, va a juntar a su pueblo completo, a los fieles que están esparcidos entre las naciones y los va a llevar a la tierra de sus padres. Eso es número 1. Y en Jeremías 31, versículo 31, nos dice que con ellos Él va a hacer un nuevo pacto. Comprendemos entonces que para que ocurra y exista el nuevo pacto, primero Dios tiene que reunir a sus fieles esparcidos entre todas las naciones y solo entonces Él podrá hacer un nuevo pacto con ellos. Ese es el orden cronológico que nos presenta Jeremías 30 y Jeremías 31. Pero por si fuera poco, hay un segundo profeta que lo secunda. Y es el profeta Ezequiel. Vamos a ir a la Biblia, por favor. En Ezequiel, el capítulo 36 directamente nos revela lo siguiente: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Observan que el profeta está diciendo que Dios va a reunir a su pueblo y los va a llevar a su propia tierra. Eso es lo que dice Ezequiel 36, el verso 24. Ahora, obsérvese que luego en Ezequiel 36, un versículo después, en el verso 25, declara: esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Observamos entonces que en Ezequiel 36, el verso 24 nos pronostica que Dios primero va a reunir a su pueblo en la tierra prometida. Ahí los reúne. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay nada. Por lo tanto, es creíble. Entonces el orden, Ezequiel 36, verso 24, Dios reúne a su pueblo. Ezequiel 36, desde el verso 25 al verso 27, nos dice que le va a hacer un cambio de corazón. Le quitará el corazón de piedra, le va a colocar un corazón de carne y va a escribir sobre ese corazón sus leyes. Y va a hacer que guarden sus mandamientos. Cosa que hoy como pueblo y aún en el pasado no se ha logrado. Porque 1, 2, 3 lo han guardado. Pero todo el pueblo guardando los mandamientos nunca ha ocurrido. Pero en este nuevo pacto sí se va a lograr. Pero no con un orden diferente, ni con teorías erradas de cómo se va a terminar la obra en todas las naciones. El orden que da el profeta Jeremías, el orden que da el profeta Ezequiel es, primero, Dios reúne a su pueblo esparcido, los sellados, los adventistas del séptimo día fieles, esparcidos en todas las naciones. Él los reúne en la tierra prometida, en la tierra de sus padres, allá en Palestina, allá en el Medio Oriente, sí, allí. Y segundo, y solo entonces, Él hará el nuevo pacto con ellos y va a escribir sus leyes, su ley, sus 10 mandamientos en el corazón de cada uno de los sellados, de cada uno de los 144,000. ¡Qué día glorioso será ese! Pero por si fuera poco, esta reunión que Dios va a realizar es que Dios mismo se compromete. Lo reafirma el profeta Ezequiel en el capítulo 37, el verso 21 y 22. Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Verso 22. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán 2 naciones, ni estarán divididos en 2 reinos. Observamos entonces que la profecía dice claramente que Dios, el Señor Cristo, va a reunir a su pueblo. Ya no van a ser Israel y Judá, es decir, 2 naciones, 2 reinos, 2 pueblos, no, sino que los va a hacer una sola nación. Solo van a ser los sellados, las 12 tribus, los 144,000 adventistas del Israel moderno, tal como lo dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Dios va a cumplir todas sus promesas que no logró cumplirla con el Israel antiguo, con el Judá antiguo. La va a cumplir con el Israel y el Judá moderno, con la iglesia adventista del séptimo día. Pero no con todos los 20 millones que hoy tiene la iglesia, sino que solo con los fieles, solo con los sellados, registrado en Ezequiel 9, verso 4, que hay que gemir y clamar contra los pecados para recibir el sello en la frente, y reafirmado y confirmado en Apocalipsis 7, verso 4. Y hoy el número de los sellados, 144,000. Este número preciso y exacto de fieles son el pueblo con quien Dios va a cumplir sus promesas. Entonces definimos y hacemos un pequeño resumen. El pacto antiguo, el acuerdo entre Dios y su pueblo, registrado, ahí en su pantalla aparece el texto, Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 9, ahí tenemos ese pacto de Dios con su pueblo. Ese pacto abarca desde que fue ordenado a las 12 tribus
del Israel antiguo en el monte Sinaí, como se puede notar en Éxodo 19. En todo el capítulo lo puede leer, pero le voy a citar Éxodo 19, el versículo 8. Y hasta el recogimiento de las 12 tribus del Israel moderno, es decir, los 144,000, tal como lo declara todas las evidencias que les he dado, pero se los recuerdo: Jeremías capítulo 30, verso 3, Apocalipsis 7, verso 4 al 8, Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces, ese es el gran resumen. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho con el Israel antiguo, y el nuevo pacto será hecho con el Israel moderno, con los fieles, con los 144,000 sobrevivientes del juicio inminente de los vivos en la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios. Hermano y hermana, estoy seguro que juntos hemos aprendido en esta ocasión. Dele me gusta a este video para llegar a más hermanos, para que se enteren de esta grandísima verdad. También déjenos un comentario en la sección de abajo. Por favor, allí escríbanos un comentario positivo. Escriba allí que el nuevo pacto se hará con los 144,000. Sí, nuevamente la frase: el nuevo pacto se hará con los 144,000. Y por favor, comparta este video. Y por favor, comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas y muchas gracias. Bienvenidos a la sección titulada Diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Estas frases lo utiliza el gran apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Léase Hebreos capítulo 7, capítulo 8, inclusive el capítulo 9, como referencia bíblica. Ahora, el primer pacto sería el antiguo pacto. El nuevo pacto sería el segundo pacto. Bien, dicho esto, debemos ver la diferencia marcada entre estos pactos. En el primer pacto o el antiguo pacto, la ley fue escrita en 2 tablas de piedra. Y esto está registrado en Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 17. Y fueron escritas en tabla. Y esto lo encontramos la evidencia en Éxodo 31, el versículo 18. Y en el nuevo pacto o el segundo pacto, las tablas de la ley ya no serán de piedra, sino que serán de carne, en 2 tablas palpitantes del corazón. Ahí será escrito en cada uno de los sellados inicialmente, y luego en el corazón de la gran multitud de convertidos que nadie va a poder contar. El primer grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7:4. El segundo grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7:9. Pero la ley será escrita en las tablas palpitantes del corazón. ¡Qué milagro será ese día! Entonces, noten la diferencia: el primer pacto en tablas de piedra. En el segundo pacto será en tablas palpitantes del corazón, escrita la ley de Dios. Ahora, en el primer pacto, no todos guardaron la ley de Dios. En el segundo pacto o nuevo pacto, sí, todos los que conformarán el pueblo de Dios, la iglesia purificada, guardarán los mandamientos de Dios. Ministro Enoc Martín, ¿y usted cómo lo sabe? Les doy la evidencia. El nuevo pacto está registrado en la Biblia, en Jeremías capítulo 31, desde el verso 31 al verso 34. Ahí está registrado todo lo del nuevo pacto. Sin embargo, en Jeremías 31, el versículo 34 declara: todos, subrayamos ahí, todos conocerán al Señor
desde el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos. Si observamos que no va a haber ningún ignorante en medio del pueblo de Dios para ese entonces, porque ya habría ocurrido el juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, realizada por los santos ángeles para ese entonces, pero todavía esto es futuro. Ezequiel 31, el versículo 34, en la segunda parte declara así: y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Dos puntos podemos resaltar aquí de Jeremías 31, el verso 34. Número 1, no va a haber ignorantes en la iglesia purificada para ese entonces después del juicio de los vivos. Porque dice Ezequiel 31, verso 34, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. No habrá ignorantes en el pueblo de Dios ya purificado. Y número 2, no va a haber pecadores, como lo sé, porque dice, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Claro que no se va a acordar más de su pecado del pueblo de cada uno de ellos, porque ya no más van a pecar, porque tendrán la santa ley de Dios en sus corazones. Finalmente toda esta gran verdad futura se va a cumplir con el número maravilloso de superhombres, como lo declara la Biblia. Léase Joel capítulo 2. Se les declara como fuertes, se declara como un pueblo grande y fuerte. Léase también Apocalipsis 7, se les declara los sellados, los protegidos, los elegidos. Léase Apocalipsis 14, se les declara formando parte del liderazgo de la iglesia de Dios con Cristo el Cordero sobre el monte de Sión. Verdaderamente es un gran privilegio conocer todas estas profecías. El nuevo pacto se cumplirá con los 144,000. Cada uno de ellos tendrá la ley en sus corazones. Quiero despedirme de ustedes con la siguiente frase: no una nueva ley, pero sí un nuevo pacto. La ley en el antiguo pacto y la ley en el nuevo pacto es la misma. No habrá una nueva ley, pero sí un nuevo pacto, es decir, un nuevo trato, un nuevo contrato con el pueblo de Dios, para empezar desde cero. Y verdaderamente será un reto divino, la hora cero, para empezar de nuevo y terminar la santa obra en todas las naciones. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video si usted quiere ser parte de este gran equipo de obra misionera en favor de la iglesia. Dele me gusta. Déjenos un comentario en la sección de abajo. Comprendido diferencias antiguo y nuevo pacto. Escriba ahí. Comprendido diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. En la sección de abajo. Muchas gracias. Y por favor comparte este video en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca. El tiempo es regresivo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Hasta la próxima.
Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.